Muy buenas tardes. Quiero, siendo el último expositor seguramente de esta mañana, el que tendrá que lidiar un poco con las fases de carácter psicosomático de nosotros los participantes, pero le ruego su atención por unos breves minutos en esta exposición que voy a realizar expresando mi profunda gratitud a la Academia del Reino de Marruecos, al secretario perpetuo. Señor presidente, muchas gracias. Es la segunda vez que vengo a Marruecos. La primera lo hice el año pasado, cuando fuimos hasta Dakhla a participar en un evento internacional del Crans Montana. Y en esta segunda ocasión que vengo, al haber escuchado en la mañana un conjunto de exposiciones, todas ellas lúcidas y brillantes, vuelvo a constatar un común denominador en las vinculaciones que existen desde mi modesta perspectiva, en la construcción de las relaciones que existen entre América Latina y el África, evidentemente una construcción de la que todavía hay que hacer mucho, pero mucho trabajo. En el Perú, en Lima, por mis artículos diarios en el seguramente segundo medio de difusión nacional más importante, que es el diario Correo, tengo una columna diaria sobre temas internacionales. Me conocen mucho porque soy muy crítico de las relaciones internacionales, crítico de las relaciones de mi país en sus vinculaciones bilaterales, regionales, multilaterales y globales. Un crítico constructivo, por cierto, porque una constatación histórica de una diferencia sustantiva entre el Perú y Marruecos, por ejemplo. Mientras el Perú se hacía independiente hace 200 años, casi 200 años, de hecho en el Perú, una república democrática con 31 millones de habitantes, estamos celebrando para el 28 de julio de 2021 el bicentenario de la República. Marruecos tiene desde el 2 de marzo de 1956 una calidad independiente de medio siglo, una diferencia sustantiva en tiempo que debe ser una llamada de atención para países como el Perú y los de América Latina, que teniendo muchísimo más tiempo de existencia soberana, hechos a la vida independiente por los principios del uti possidetis de jure, lo que poseíamos durante el virreinato con España, lo tuvimos durante la vida republicana. Y la libre determinación de los pueblos, el principio del derecho internacional más extraordinario que se haya podido hacer en la formación de los estados de la América Latina naciente, que se despegaba del cordón umbilical de España de España y por supuesto en este caso del Brasil, porque era colonia de Portugal. Y mientras esos procesos nos hicieron a la vida independiente, y estoy usando categorías comunes a los países de América Latina, con cada uno, por supuesto, diferencias y individualidades que no es el caso referir, desarrollamos una vida
primero nacional, absolutamente centralista en el caso del Perú, y una vida internacional absolutamente tradicional. Nuestra mirada en el siglo XIX fue con el gran hegemón del siglo XIX, Inglaterra, la Armada Invencible, la Reina Victoria. El siglo XX, como dice en su libro La Política Exterior Ronald Bruce, un libro que todo peruano no puede dejar de leer, hecho por un estadounidense, la vinculación del Perú se externalizó con los Estados Unidos de América. Hubo un cambio en consecuencia de la estructura, de la dinámica internacional en el nuevo hegemón que fue los Estados Unidos de América. Pero en ese proceso, el Perú y los países de América Latina hemos estado en esa relación tradicional vertical que ha sido Estados Unidos de América. Sin embargo, como también ya ha sido dicho esta mañana, pero que es parte de mi exposición, la ciclicidad de las relaciones internacionales hace que los vasos comunicantes tengan que adecuarse a las nuevas realidades y a las nuevas circunstancias. Esa ciclicidad se produce con, evidentemente, el proceso que da fin al mundo bipolar y que da a los países de la región del Pacífico Sudeste fundamentalmente la posibilidad de tener una mirada hacia la cuenca del Pacífico. Fue la primera vez que comenzó, a mi juicio, la gran crisis del Atlántico, porque la cuenca del Pacífico comenzó a ser apetecida por la comunidad internacional. La política exterior entonces del Perú se circunscribió, amén de tener un presidente en ese momento, hablo de los años 90, con un origen por sus ancestros asiático, japonés, la posibilidad con otros elementos de coyuntura para su insertación en la dinámica de la cuenca del Pacífico. Un acto aspiracional al que México y al que Chile habían llegado primero en 1993, pero que la política exterior peruana, una acción externa, dedicada y exclusiva, hizo que el Perú ingresara en 1998 con Camboya en este orden internacional de la cuenca del Pacífico. Estas son las circunstancias geopolíticas, geodinámica, geoestratégica, a mi juicio, constituyó un óbice, un obstáculo para la mirada hacia atrás. Digo, la mirada hacia el otro lado del espacio del planeta, donde el Pacífico marcó la historia de las relaciones internacionales. Cuando se había forjado el virreinato, las relaciones del Perú eran con España a partir del intervencionismo, a partir del monopolismo y el mercantilismo, los tres pilares de la economía española con sus estados o con sus sociedades virreinales. El Perú y gran parte de las entonces juntas de gobierno o virreinatos tuvieron esa dinámica, y el Atlántico sí era en ese entonces y de esa manera ese espacio vital de conexión, contrario sensu, sentido contrario. El Pacífico no existía. Lo que quiero decir en consecuencia es que cuando recibo exponer sobre las relaciones de América Latina con África y particularmente con Marruecos, lo primero que me sobresalta es, ¿debemos hablar acaso de América Latina como
horizonte o estamos hablando de una América Latina y un África, Marruecos, con una reciprocidad de horizontes donde debe haber necesariamente puentes? El eje de nuestra relación tradicional ha sido con el hegemón. Y hay otro hegemón que penetra en América Latina. El hegemón del siglo XX, Estados Unidos, y lo que va del XXI. Y como dice Xi Jinping en su discurso por el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista, que para el 2050 China será la potencia que ellos quieren, el otro hegemón, que es la China, penetra de manera transversal en todo el continente y en América Latina, y lo hace de dos maneras, directa e indirecta. Directamente ya es el Perú el primer socio exportador de la China. Indirectamente a través de los BRICS, los países emergentes, importantemente emergentes. Y esta relación, y esto que estoy refiriendo, constituye el realismo político de las relaciones internacionales. Y como ese realismo político de las relaciones internacionales, lo que tenemos que hacer es que la vinculación, que es la opción de América Latina, ya no es estructuralmente clásica, Estados Unidos o China. Es una apuesta evidentemente de red para América Latina, un continente que hay que seguir conociendo. Países como el Perú, la sinonimia, la semejanza de hablar de África está asociada, por ejemplo, a países desestructurados, como pasa en la parte sur del África, o países marginales o fallidos, como también sucede en la zona sur del África. Pero se dice poco de países extraordinariamente emergentes. Yo diría países que muy bien por su proceso de crecimiento, como es el caso de Sudáfrica y el caso de Marruecos, que han alcanzado un desarrollo extraordinario. Estaba revisando antes de venir para Marruecos las últimas cifras del crecimiento del PBI de Marruecos. Un crecimiento exponencial que llega al 5% anual sin una curva descendente, un promedio extraordinario. Un TLC o una mantención de un proceso, así como lo tenemos, ha sido dicho por el doctor Solari, la Alianza del Pacífico, también en la zona del Agadir, otro importante espacio geodinámico, una de las zonas económicas del libre comercio más prósperas que tiene Marruecos en este espacio dinámico del orbe. Entonces, lo que está faltando desde mi construcción es que las adecuaciones de las relaciones entre los países de América Latina y el África debe significar que América Latina debe romper cualitativamente ese complejo o esa mirada internacional que solamente ha sido tradicional, mirando a Estados Unidos, mirando a la Unión Europea, mirando países del primer mundo y no cualificando esta mirada que debe ser exponenciada. Finalmente, lo que quiero decir es que el Perú y América Latina, si hemos desarrollado y alcanzado el nivel cultural que tenemos, lo fue porque el nexo para que nos llegara todo lo que ha sido y es el mundo árabe fue por España. Hay que reconocerlo. El proceso de la simbiosis, el proceso del acercamiento vino por España. Iba yo, ayer que llegué a Marruecos,
por algunos mercaditos de aquí de Rabat y conversaba con mi esposa y le decía, fíjate la sincronía, el modus vivendi, exactamente igual, no parecidos, incluso hasta la colocación de la estructura de las tiendas o bodegas, como existe en nuestros países. Y esa circunstancia que es un proceso de ligazón histórico, debemos exponenciarlo. Y sí tiene que ver con el tema cultural, porque la currícula escolar de los países de América Latina que he revisado, ninguna de ellas le desarrolla más allá del 2 o 3% de su currícula a conocer el África o a conocer países importantes como Marruecos. Esas circunstancias hacen que cuando se hacen hombres los niños y lideran sus países, sus miradas siguen costándole una mirada ultraactiva, distinta, germinalmente distinta, para poder establecer esas relaciones que son extraordinariamente lúcidas. Marruecos tiene una constitución, la constitución del 2011, innovada, novísima, que consagra como ninguna el principio del Estado de Derecho en una monarquía constitucional como la que tiene este importante país del norte africano. El Perú también tiene una constitución que es la de 1993. La constitución del 93 consagra en su artículo 2 una serie de derechos, entre ellos también el principio del Estado de Derecho, el Estado democrático. Y miren ustedes las diferencias. Mientras el Perú tiene un régimen democrático por presidencialismo, Marruecos tiene un régimen democrático por monarquía constitucional. Y eso significa que tenemos los elementos básicos para esas vinculaciones, porque los dos tenemos un derecho que se armoniza con la vida social interna, con capacidad para poder crear esa sustancialidad de encuentros. No es América Latina un espacio de conflictos. Los conflictos tradicionalmente los vemos en otras partes del globo, como el Medio Oriente, que también ha sido dicho. Los conflictos son laceramientos porque retrotraen las miradas internacionales de los estados. América Latina no es un espacio de conflictos, y si los hay o si los ha habido, quedan solamente en la categoría jurídica de controversias. Y el Perú, por ejemplo, le ha dado un ejemplo al mundo entero de que es capaz de solucionar sus controversias por la única vía que establece la mecánica del derecho internacional, que es la vía de la solución pacífica de las controversias. Por eso, de manera bilateral, en 1998, después de haber tenido un siglo XX contrastado con 3 conflictos con Ecuador, llegamos a un acta final de encuentro y hoy Perú y Ecuador mantienen una de las más altas relaciones bilaterales que nunca antes se ha visto entre 2 países fronterizos. Y luego, ante la propia Corte Internacional de Justicia, el mayor órgano de la ONU, Perú y Chile, que tuvimos desencuentros por una controversia de delimitación marítima, nos sometimos expresamente a arreglar un problema ante la Corte Internacional de Justicia que selló una sentencia, y también hemos volteado la página en ese nivel de elevación. Los países de África y particularmente países como Marruecos, que están estandarizados en el respeto
respeto del derecho internacional, evidentemente allí encuentran que el Perú es una posibilidad y es una garantía para poder superar los estragos que nos llevaron en el siglo pasado. Hoy, a diferencia de lo que fueron las décadas de los años 60, 70, 80, 90, de una América Latina golpeada por la crisis económica, sigo diciendo y creo no equivocarme, hoy la crisis de América Latina ya no es económica, o por lo menos principalmente no es económica. La crisis de América Latina es una crisis política, una crisis incluso de axiología política y de conducción del poder. Y por esa axiología política y de conducción del poder que se ha transversalizado por la corrupción en América Latina, en mi país, permítanme, un presidente tuvo que renunciar por una crisis política interna colateralizada por un asunto asociado a temas de corrupción que se verá oportunamente en la justicia. Y en el Brasil, como también ha sido dicho, un expresidente está en cuitas penitenciarias. Y el asunto de la corrupción, que es un asunto de elevado impacto, distrae notoriamente que nuestros países dediquen exponencialmente al desarrollo con calidad para sus pueblos. Lo distrae ostensiblemente. Y ese es un óbice, un obstáculo no insuperable. Felizmente se le puede dar la vuelta, pero para ello es necesario que nuestras clases políticas en América Latina puedan promoverse distintas y diferentes. Hemos pasado a América Latina por la frustración y el estrago de las dictaduras y del caudillismo. No hay actitud en América Latina por algunos gobiernos por concientizar y asumir maduramente la alternancia del poder. Y eso nos distrae también, porque esos frentes internos deberían ser adecuados para esas vinculaciones importantes. La relación de América Latina con el África es expectante. Le va a costar mucho a ambos. El ASPA, en el que tuve el placer de participar en los equipos de la organización, y este proceso y un importante punto de quiebre, a mi juicio, ha perdido la intensidad que hubiéramos querido que tenga con todos los países árabes. Sin embargo, pocos países han mantenido esa ligazón y esa permanencia, como es el caso específico de Marruecos. Yo lo digo siempre en Lima. El embajador de Marruecos en Lima, Joseph Vaya, tiene una actividad intensa para que los peruanos conozcamos realmente Marruecos. Y a partir de allí, entonces, recrear lo que Carlos García Bedoya, el más grande internacionalista y diplomático del Perú del siglo XX, dijo: la política exterior del Perú, la política internacional, no es sino el reflejo de los intereses internos expresados exponencialmente en el sistema internacional. Y para eso se necesita y se requiere voluntad política, no solamente coyuntura latina, una cumbre de las Américas. Y una cumbre de las Américas
con 34 jefes de Estado donde solamente fueron 13 y 3 primeros ministros. Porque todavía a América Latina ese compromiso político entre nosotros nos falta para dar el otro paso, que es ese paso que se necesita para esas interacciones y esas sinergias que tienen que ir ganando en la multilateralización de las relaciones bilaterales, que es lo que queremos para un país como el Perú. Relaciones multilateralizadas. Solamente desde esa construcción y desde esa perspectiva, entonces podemos encontrar el espacio vital para que se recreen estas relaciones biunívocas importantes como la que nos da Marruecos en esta oportunidad. Quiero terminar mi exposición breve por la hora, como había referido, en decir que todo lo mejor puede haber en las relaciones entre África y América Latina, pero para que estas, que no solamente deben hacerse en el carácter económico, sino cultural, los dos elementos fundamentales de una verdadera relación, esa voluntad política tiene que materializarse y así las carpetas, los temas de los países africanos para nuestras cancillerías en América Latina cobrarán la mayor importancia como la puede tener la carpeta de Estados Unidos o de la Unión Europea. Es el eje del dinamismo internacional el que le espera a la región de América Latina, y con voluntad política hubiera sido extraordinario que la Cumbre de las Américas emitiera en sus actos declarativos que hemos tenido a la mano algún punto relevante sobre esta trascendental región donde Marruecos se ha constituido en la bisagra, en la puerta de entrada para cualquier país latinoamericano a esta importante región que sigue siendo, a mi juicio, el continente de la esperanza. Y como decía Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista peruano, que murió en 1973, que fue canciller del Perú, y lo dijo en los años 50 a propósito del inicio de las vinculaciones bilaterales diplomáticas entre Perú y Marruecos, lo dijo en 1964, y lo cito: el Perú tiene que mirar al África y a Marruecos, porque el África será el continente del siglo XXI. Y lo dijo en 1964. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, señor Miguel Ángel Rodríguez, por su intervención importante, en la cual el señor Miguel Ángel Rodríguez citó la independencia de su país hace 2 siglos, la de Marruecos del 56, con una pequeña diferencia entre Marruecos y el Perú. La presencia de España en América Latina duró 3 siglos. La presencia de España, Francia en la parte internacional duró solamente 43 años. La segunda diferencia es que no era colonialismo, ni posición, ni integración, ni tampoco subordinación,
era simplemente un protectorado. Protectorado que quiere decir que el Estado marroquí sigue en sus funciones y a la cabeza de este Estado Su Majestad el Rey, que las instituciones marroquíes trabajan, que incluso los tribunales que juzgan los franceses y los extranjeros pronuncian las sentencias en nombre del Rey y desde luego de la República Francesa aquí en el sur. De modo que la presencia del Estado marroquí no ha sido tocada, era un simple protectorado. Y ese simple protectorado no ha tenido influencia sobre el Estado de Marruecos, de modo podemos hablar de una independencia de muchos siglos en Marruecos sin que sea tocada. Yo sé que el Perú hace parte de 3 países, del Chile y el Ecuador, que hicieron la primera declaración del 52 en Santiago. Eso quiere decir que los países en América Latina pueden contar sobre Marruecos en su desarrollo socioeconómico con una cooperación justa, como dijo Su Majestad el Rey Mohammed VI, todo el mundo tiene que ganar en una cooperación, no tiene que ser unilateral. Y esta política de Su Majestad llevó a realizar cientos de tratados y convenciones bilaterales y multilaterales con África y muchas visitas que hizo Su Majestad el Rey y muchas reuniones y conferencias en África. Usted habló de África, yo creo que no hay mejor como Marruecos como plataforma hacia África con las relaciones muy útiles que Su Majestad el Rey Mohammed VI la había iniciado en África. Pensar a este destino de cooperación en el futuro, no solamente bilateral entre América Latina y Marruecos, sino multilateral entre América Latina a través de Marruecos y África. Usted también habló de la influencia de la política sobre la política exterior, que la política interior pasa las fronteras hacia la política exterior. Eso yo creo que es común con muchos países, pero lo que me atiró la atención de que el Perú se encuentra en cabeza de muchos países en América Latina, con muchas competencias, sobre todo en materia jurídica, y que el Perú fue hace pocos años la segunda producción haliótica de pesca en el mundo después de la China. Ahora había perdido la segunda clase en la producción, pero sigue un potencial en pesca marina el Perú. Estos 3 países que pertenecen a la parte pacífica de América Latina, al Océano Pacífico, tienen sus características que les hace verdaderamente distinguir de otros países de América Latina. También en la cultura latina, de modo que ahí se encuentra un resumen mezclado de estas 2 culturas que pueden ser muy útiles para otros países. Marruecos abre los brazos para una cooperación con América Latina en muchos sentidos. Quiero citar solamente uno: los países enclavos sin litoral, como Bolivia y Paraguay, pueden contar sobre Marruecos en una cooperación importante en materia de pesca. Muchísimas gracias. Tenemos 10 minutos
لدينا 10 دقائق فقط. إذا كان هناك سؤالان أو 3 يلقيها السادة أو السيدات الحاضرين، فليتفضلوا. إذا ظلت 8 دقائق فقط الآن، بعد دقيقتان. تفضل. ممكن الاسم. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Joseph Meilin, je suis professeur des relations internationales à Paris et spécialiste de géopolitique. Je voulais remercier les intervenants de la qualité de leurs prestations et poser une question qui s'adresse à l'ensemble des intervenants qui nous ont présenté un tableau de l'évolution de la situation géopolitique dans le monde, en prenant en considération des paramètres qui sont les paramètres économiques, les paramètres historiques, le poids des économies, le poids de la démographie. Mais il me semble, bien que nous soyons tous dans le Sud euphoriques à l'évolution en ce qui concerne le rapport de force et un rééquilibrage par rapport à l'Occident, mais il me semble que le paramètre politique n'a pas été pris en considération, politique et culturel. Est-ce qu'il y aura, c'est la question que je pose, une stabilité politique continue et suffisamment résiliente dans le Sud pour porter le projet de rééquilibrage des rapports internationaux? Ou est-ce qu'on doit s'attendre aussi, en prendre en considération, ce facteur d'incertitude politique sur l'évolution de la Chine, par exemple? Mais on peut poser d'autres types d'évolutions. Est-ce que la Chine va rester solide dans son unité? Est-ce que le mariage d'une économie capitaliste avec un pays qui est conduit selon un régime qui est celui du parti unique, du parti communiste, peut longtemps soutenir cet effort de rééquilibrage économique dans les relations internationales? Et merci beaucoup par avance de votre réponse. Sí, poquito. Usted, muchas gracias por su... Usted ha dicho 2 cosas claves y me plazco de ello. Usted habló de política y usted habló de cultura, que han sido los ejes centrales de la crisis a la que me he referido. América Latina tiene todavía que madurar. Usted lo ha dicho. Y madurar porque el siglo XXI nos espera. Todavía hay países donde democráticamente obtienen el poder y antidemocráticamente quieren quedarse en él. Mire lo que está pasando en países como Venezuela o como Nicaragua, o las intenciones de un presidente en Bolivia. No quisiera seguir refiriendo, pero el caudillismo ha sido en América Latina el factor de desasosiego que no ha permitido madurez, elevación para mirar otros asuntos importantes. Entonces, la crisis política del siglo XXI en la que estamos en este momento para América Latina ha significado la corrupción. El mundo entero mira a América Latina y se retrotrae con discreción, porque la regla básica, como le digo a mis alumnos en las universidades del Perú, es que donde no hay reglas básicas político-jurídicas, pero sobre todo políticas, la inversión económica no avanza. Y ese sí es un enorme reto que tenemos nosotros.
Hay un giro en América Latina. El giro del pasar del asistencialismo y del proteccionismo que se inicia con el gobierno de Lula, con el gobierno de Hugo Chávez y los Kirchner en Argentina, un giro con Macri, ahora quiera o no con Michel Temer. Lo hemos visto con la salida de Correa y el ingreso de Lenín Moreno en Ecuador, el retorno del presidente Piñera en Chile, y estamos en el marco del no alineamiento, sino que es un giro desde el pragmatismo de la mirada de la economía. Alianza del Pacífico, bloques. Hoy hablamos más de bloques que de otras especificaciones. Crisis política y crisis por no decidir que culturalmente debemos volver a esas bases para conocer, por ejemplo, que un alumno en un colegio peruano, argentino, chileno, ecuatoriano, conozca la historia del África como conocemos de Aristóteles, de Solón Tolón, de los griegos y de los romanos. Porque solamente así, cuando se recrea proceso cultural, otra vez, cuando adultos y dirigen países, tienen una mirada distinta y natural, que hoy todavía sigue costando a gran parte de nuestros países. Muchas gracias. Merci bien pour la question. Il y a une chose qui a changé. Quand nous avions 2 joueurs au monde, la politique, c'était le protagoniste. Mais maintenant, le protagoniste, c'est le commerce parce que le capital se déplace selon l'intérêt stratégique du pays où il vient. Exemple, après le mur de Berlin, l'Espagne, le cerveau, le cœur et les rangs, tout. Alors, et c'est ce qu'on voit maintenant. C'est pour ça que les Asiatiques sont assemblés et c'est pour ça aussi que l'Alliance du Pacifique, qui était un balcon, maintenant est un cercle. Non, qu'une fenêtre maintenant n'est pas le football que nous avions vu en 1950. C'est un football différent. Quand on voit les parties de football à la télévision, on joue absolument différent. Et au monde international, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut toujours c'est défiance, hein, parce que c'est en défiance à la créativité précisément des spécialistes et des chancelleries. Il faut créer... Comment nous nous assemblons tous les pays qui sont de l'Amérique latine, qui sont en phase du Pacifique. Et depuis ces jours, la chancellerie, ça c'est 2004, 2003, la chancellerie a commencé à travailler. Et après, 5 ans après ce premier jour, c'était une création du Congrès et de la chancellerie qui a fait le travail, non, dans le temps. La créativité, c'est mon nom. Vous savez, il y a les capacités cognitives à l'éducation à l'hémisphère du Nord, qui était la 2e capacité demandée par le monde du travail. Mon nom est la dernière. Et la première, ce sont les nouvelles relations interpersonnelles. L'humanisme a retourné au monde du travail. C'est incroyable, non? Après le cycle vent. Et la seconde capacité qui est demandée, c'est la pensée analytique. Ça veut dire quand on cherche un CEO, un manager pour une entreprise, ça n'importe plus tous les titres que tu as, le master, le doctorat. Maintenant, tu sais tout ça. Qu'est-ce que tu sais faire avec ce que tu sais? La pensée stratégique, la pensée analytique. Pourquoi? Comme le changement est vite, complexe et large, grand, tout le monde, tout se move, tout les relations étrangères ont besoin des gens qui sont créatifs.
Et je vous congratule pour être professeur de relations internationales. Qu'est-ce que veut dire? Qu'on doit parler toujours du futur. Quand je commence cette phrase, c'était maintenant, c'est le passé. Et ma troisième parole, qui était le futur, maintenant elle est passée aussi. Alors, il faut mettre à nos étudiants que les présents, c'est un instant comme une ligne dans une feuille, il n'existe presque il n'existe pas le présent, il existe le passé et tout c'est le futur. Nous, maintenant que le président va dire alors merci bien, nous fermons, c'est le futur, on doit manger, on va retourner. Tout c'est le futur. Aujourd'hui, à les universités, parler du futur, c'est parler la vérité. Le passé, c'est seulement la pierre carrée, non, où est tout posé. Mais, et c'est ça, le futur, le commerce a devenu une pièce de l'échec, c'est la pièce la plus stratégique. C'est un jeu, comme si toutes les pièces de l'échec, c'était des reines. Non? Il n'y a pas le roi, il n'y a pas des chevaux, tous sont reines. Alors il faut se mouvoir très vite et très créativement. Et quel sera le prochain pièce qui va apparaître? Alors vous êtes le professeur. Alors c'est à vous la réponse. Merci beaucoup. Vous voulez parler aussi? Brièvement, s'il vous plaît. Bien. Est-ce que je peux répondre en anglais sans problème? Au portugais. Chinois aussi. No, just so you know, in this, the impression I have is that the New World Order will be different because China is not leading the world order by values like we set up in the West. If you recall, after the Second World War, there were certain values that were implemented. Now, the relationship that China has is more of trade and not so much of values. So it is as if you had a soccer game in which each player had its own ball. So how is it going to get organized, I still don't know. But what I realize is that some of the things that we have always considered in building this order are no longer there. For instance, we don't see the United Nations as representative of the world order. We don't see many of these Bretton Woods institutions as legitimate. So this is the challenge that we have, how we sit down again, rethink what is going on, and what are the rules that we are going to set up. So as far as I know, what I deem necessary right now is for the players to sit down, particularly those who are going to remain as the most important countries in the system, and reorder, but considering that we need to open up so it reflects our more diversified world in which the values of the West are no longer what really maintain the whole thing together. So when it comes to the political organization of the future, I think that there will be more autonomy in the states and in the countries in their interaction, and the rules of engagement will change completely because we have a new player in the room, and this new player doesn't necessarily agree with all the rules that have been established. Thank you very much. إذا ما فيه تفضلي، هذا آخر سؤال. تفضلي. Merci, Monsieur le Président. Christine Dessouche, je suis maître de conférence Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et professeur associé à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Je voulais vous remercier, et à travers vous remercier l'Académie du Maroc qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Et sur cette question qui a été posée, ou en tout cas sur le débat qui est en cours, qui s'amorce, je voulais poser une question peut-être un peu plus concrète. J'ai cru comprendre
en examinant, en me penchant un peu sur la problématique qui est celle de l'horizon, de l'Amérique latine comme horizon de pensée, j'ai pu faire le point sur, au fond, l'existence déjà d'une dynamique de sommets qui ont eu lieu, 3, je crois, sommets entre l'Amérique latine et l'Afrique, et qui se sont déroulés réciproquement dans les deux continents. Et je me demandais pourquoi cette dynamique n'est pas suffisamment perceptible ou n'apparaît pas comme un des outils existants, utiles et positifs pour justement développer ces relations telles qu'elles ont été esquissées à différents niveaux ce matin. Donc c'est un petit peu cette question, est-ce que cette pratique des sommets Amérique latine, Afrique va perdurer au-delà de ceux qui l'ont, j'allais dire, imaginé, engagé, qui pour la plupart ne sont pas d'ici. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a des organes qui ont été mis en place, un secrétariat? Est-ce qu'on peut imaginer que cette structure soit positive pour les problématiques que vous avez évoquées, et notamment cette coopération sud-sud, qui évidemment est tout à fait essentielle pour l'avenir des relations internationales? Merci beaucoup. Muchas gracias. Me plazco también de que su preocupación la diga usted con ese marco de realismo. Cuando yo me refería al ASPA, que no había sido, como usted muy bien ha dicho, abordado durante la mañana, y cuando hemos dicho de que después de esta cumbre, que fue importante, el Perú la llevó adelante como país anfitrión, quiero decir, de manera impecable, una organización del primer nivel, como merecen este tipo de encuentros, pero que, como usted muy bien está confirmando, ha habido de este tiempo a esta parte lo que debería en diplomacia y en relaciones internacionales significar una consecución temática, incluso en otros órdenes, en otros marcos de las relaciones, de las vinculaciones de América Latina con el mundo, así como órdenes temáticos como la lucha contra el terrorismo, la lucha contra los estragos del medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico, etcétera, siempre están pendientes en reuniones internacionales. Las consecuencias temáticas de esta vinculación de América Latina con los países árabes debería ser un núcleo duro temático para enlazar políticas bilaterales y políticas multilaterales, que son las dos maneras de cómo se vinculan las estrategias de los estados en las relaciones internacionales. Yo debo insistir en que esta suerte de ausencia que hemos visto, a mi juicio, se debe porque seguimos priorizando el monólogo histórico de solamente mirar los espacios tradicionales o los emergentes geopolíticamente, como ya he referido. Cuando tenemos un espacio de enorme proyección con un África que tiene lo que tiene América Latina, recursos. ¿Cuántos estados de otras partes del globo quisieran tener lo que tiene América Latina y el África? Los recursos naturales que han hecho que en el pasado las potencias se fijen en nuestros países. Entonces, hay que romper la visión unívoca de países emergentes con hegemón para que sea entre países emergentes
y no necesariamente el hegemón, porque la mirada ultraactiva de generar esas conexiones hará que en algún momento esos relacionamientos puedan mejorar, puedan cambiar. Ese es el reto que tiene América Latina con espacio dinámico como lo tiene ahora el África. Muchas gracias.